Sed todos bienvenidos. En los episodios anteriores nos hemos ocupado de las traducciones de la Biblia a la lengua franca del Imperio Romano, que era el griego, algo así como el inglés de nuestros días. En los dos próximos episodios vamos a estudiar las versiones o traducciones a otras lenguas. En concreto, hoy tendremos ocasión de conocer las traducciones al arameo, la lengua popular que hablaban Jesús y sus discípulos, y al siríaco, que no es más que un dialecto del arameo. Comencemos por las versiones arameas conocidas como Targumim. En un contexto lingüístico, como el de la Palestina posterior al exilio, en el que el hebreo fue progresivamente cayendo en desuso, no es extraño que se sintiera la necesidad de introducir el arameo como lengua para explicar o comentar la escritura. Es importante subrayar, desde el principio, que los Targumim no son traducciones en el sentido habitual del término, como lo hemos utilizado para los 70, por ejemplo. En primer lugar, los Targumim no están destinados a sustituir al texto original, más bien lo complementan. En segundo lugar, muy ligado a lo anterior, las dos lenguas, hebreo y arameo, son muy cercanas, por lo que el hebreo siguió siendo la lengua sagrada y no perdió nunca ese estatuto para los arameoparlantes. En tercer lugar, los Targumim no se limitan a traducir el texto hebreo de un modo más o menos fiel, que es lo que nos esperaríamos de una traducción. En efecto, en la mayoría de los Targumim encontramos una traducción entremezclada con un comentario o interpretación, un género literario que excede a lo que podría considerarse una traducción libre. De hecho, el singular Targum significa interpretación o explicación, aunque puede significar también traducción. Los comentarios o glosas interpretativas son muy interesantes para conocer la exégesis judía de los primeros siglos de nuestra era. Así, por ejemplo, destaca la trascendencia del concepto de Dios, de modo que se evitan los antropomorfismos, es decir que Dios habla, que extiende su mano, que se enfada, o se interpone un atributo divino entre el mismo Dios y su creación. Así, por ejemplo, es la Memra Adonai, o palabra del Señor, la que crea el mundo o dirige la historia humana, y no directamente Yahvé o Dios. Por su parte, la Shekinah, o presencia divina, es la que protege a su pueblo en las dificultades. En la interpretación targúmica ocupa también un lugar destacado la escatología y el mesianismo. Hablamos de Targumim en plural y no de Targum en singular, precisamente porque no estamos ante un proyecto de traducción completa de la Biblia hebrea llevado a cabo en un determinado periodo y por ello con unas mismas características. Por el contrario, nos encontramos ante traducciones o interpretaciones de periodos muy diferentes e incluso con versiones muy dispares de un mismo libro bíblico. Es muy probable que algunos Targumim tuvieran su origen en tradiciones orales de interpretación de los textos bíblicos. Hasta 1947, cuando se descubrieron las cuevas de Qumran, se sostuvo la teoría de que la puesta por escrito de los primeros Targumim debía situarse ya en época cristiana, a partir del siglo II o III después de Cristo. Los descubrimientos de Qumran sacaron a la luz, sin embargo, algunos fragmentos de los Targumim de Levítico y Job, que indican que la práctica del Targum escrito se remonta al menos al siglo I a.C. Con todo, estos Targumim encontrados en Qumran nada tienen que ver con las tradiciones targúmicas posteriores para los libros de Levítico o Job, que incluyen estas expansiones de las que hemos hablado anteriormente. Por regla general, los Targumim reflejan un texto hebreo protomasorético, el texto ya estandarizado, que circula en Palestina a partir del siglo II después de Cristo. De hecho, en la mayoría de tradiciones el intérprete, el traductor, es muy fiel al texto hebreo del que traduce y solo se desvía para añadir comentarios, actualizaciones o interpretaciones, normalmente bien diferenciadas de la traducción en sí. Dentro de los diferentes Targumim debemos hacer una primera distinción entre las interpretaciones arameas del Pentateuco y las del resto de los libros bíblicos hebreos. La lectura del Targum del Pentateuco penetra muy pronto en la sinagoga, hasta el punto de que los rabinos dictan unas normas para su correcta recitación. En realidad, se convirtió en un vehículo de interpretación casi normativo de la Torá.
Los Targumín a los profetas o a los escritos gozaron, sin embargo, de una consideración secundaria, seguramente en función de su menor importancia para el judaísmo rabínico posterior al siglo I después de Cristo. Los Targumín al Pentateuco se dividen en dos grandes grupos por las características de la lengua y por el contenido: Targum Ónkelos y Targumim palestinos. El Targum Ónkelos es el Targum oficial de los rabinos de Babilonia y está sostenido por la autoridad del Talmud babilónico. Aunque puede que su origen fuera palestino, su forma final se alcanzó ya en Babilonia, no antes de los siglos III-V después de Cristo. Nos ha llegado ya vocalizado, e incluso en algunos casos con una masora, un aparato crítico, signo del alto nivel de aceptación entre los rabinos. Frente a los Targumim palestinos, muy dados a las grandes glosas, el Targum Ónkelos se distingue por ser más bien parco en sus interpretaciones. Por su parte, el primero de los Targumim palestinos es el Targum Neófiti, descubierto por el español Alejandro Díez Macho en 1956 en la Biblioteca Vaticana. Previamente se pensaba que era una copia del Targum de Ónkelos. Está escrito en el dialecto arameo propio de la Palestina del siglo III después de Cristo, aunque su descubridor quiso remontarlo a la lengua y época de Jesús. Bien es cierto que contiene tradiciones targúmicas muy antiguas que pueden reflejar las corrientes exegéticas del siglo I después de Cristo. El segundo de los Targumim palestinos es el Targum Pseudo-Jonatán. Es el Targum que contiene más ampliaciones, en algunos casos en común con Ónkelos o con Neófiti. Merece la pena presentar una sinopsis de cómo cada uno de estos Targumim interpreta un pasaje del Pentateuco. Nos servirá de muestra el primer versículo del capítulo 22 de Génesis, que abre el episodio del sacrificio de Isaac. Dice el Targum Ónkelos: y ocurrió que después de estas cosas Yahvé probó a Abraham y le dijo: Abraham. Él respondió: heme aquí. Por su parte, el Targum Neófiti dice: y ocurrió que después de estas cosas el verbo de Yahvé probó a Abraham con la 10ª tentación y le dijo: Abraham. Abraham respondió en la lengua del santuario y le dijo a Abraham: heme aquí. Como vemos, entre estos dos Targumim hay solo pequeñas diferencias que coinciden con algunas expansiones por parte del segundo Targum, Targum Neófiti. Sin embargo, el tercer Targum del Pentateuco, Pseudo-Jonatán, presenta una larguísima interpretación que viene a explicar por qué Dios tentó a Abraham. Dice así: después de estas cosas, después de que Isaac e Ismael hubieran litigado, Ismael dijo: es justo que yo sea el heredero de mi padre, porque yo soy su primogénito. Pero Isaac dijo: es justo que yo sea el heredero de mi padre, porque yo soy el hijo de Sara, su mujer, mientras que tú eres el hijo de Agar, la sierva de mi madre. Ismael respondió y dijo: yo soy más digno que tú, porque yo fui circuncidado a los 13 años, y si yo hubiera querido negarme, no me habría sometido a la circuncisión. Tú, sin embargo, fuiste circuncidado a los 8 días, y si hubieras sido consciente, quizás no te habrías entregado a la circuncisión. Isaac respondió y dijo: he aquí que ahora tengo 37 años, y si el Santo, bendito sea, me reclamara todos mis miembros, yo no me opondría. Estas palabras fueron escuchadas inmediatamente ante el Señor del mundo, y en ese instante la palabra de Yahvé probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Pasemos a estudiar las versiones siríacas. La diáspora judía no solo se situó en el delta del Nilo o en las orillas del Mediterráneo, donde la lengua dominante era el griego. Ya desde muy pronto hubo comunidades judías en muchos puntos de Mesopotamia, especialmente en el norte. El exilio de buena parte de la población del reino de Israel, finales del siglo VIII a.C., llevado a cabo por Asiria, y el posterior exilio en Babilonia de gran parte de la población de Jerusalén, 586 a.C., pusieron los cimientos de una presencia judía en una zona cuya lengua dominante era el arameo. En el norte de Mesopotamia, en el reino de Osroene, cuya capital era Edesa, el arameo tomó la forma de un dialecto llamado siríaco, con una grafía diferente a la cuadrada del hebreo y el arameo. Ya en el primer siglo de nuestra era, la expansión del cristianismo
llevó a los discípulos de Jesús hasta esa zona. Y como en otros lugares, las primeras conversiones a la fe debieron darse entre los judíos. Nacería así una floreciente comunidad cristiana de lengua siríaca situada en torno a las ciudades de Nísibe y Edesa, cuyos primeros escritores fueron Bardesán, finales del siglo II, principios del siglo III, Afraates y San Efrem, ya en el siglo IV. La difusión del cristianismo ensancharía las fronteras del siríaco por todo el norte de Mesopotamia, llegando incluso a Siria, Palestina y Líbano. La invasión musulmana iría reduciendo la potencia de esta comunidad cristiana y relegando poco a poco la lengua solo a la liturgia. La versión siríaca del Antiguo Testamento, llamada Peshita, que significa vulgar o común, en contraposición con la segunda versión posterior, llamada Siro-Exaplar, es una traducción que se lleva a cabo en torno al siglo II después de Cristo, directamente desde el hebreo, en concreto a partir de un texto del tipo protomasorético. Estos datos se derivan del estudio de la versión en sí, dado que no tenemos noticias de quién fue el responsable ni cuándo se llevó a cabo esta traducción. Al contrario de lo que sucede con los Targumim, la Peshita sí es una traducción en el sentido clásico del término, destinada a sustituir al original hebreo. Estamos en una zona alejada de Palestina y en la que el culto a la lengua sagrada, el hebreo, no era tan determinante. No es de extrañar, por tanto, que uno de los rasgos más característicos de la Peshita sea la claridad de su traducción. Estamos ante una versión cuyo resultado final es legible y plenamente comprensible. En este sentido, la Peshita se caracteriza por ser una traducción más preocupada por el lector que por la fidelidad a cada uno de los detalles del texto. Contrasta en este sentido con las traducciones anteriores, desde los 70 hasta las versiones griegas posteriores hechas por judíos. En todas ellas la ambigüedad del hebreo, cuando la hay, se traslada a la lengua de traducción. En el caso de la Peshita, la ambigüedad o dificultad se resuelve, aunque no siempre del modo más adecuado. Durante mucho tiempo se pensó que la Peshita había sufrido el influjo de la versión griega de los 70 y que su valor para la crítica textual se debía, por tanto, relativizar. Los estudios sobre cada uno de los libros de la Peshita, realizados en las últimas décadas, han mostrado que los traductores siríacos realizaron su labor directamente desde el texto hebreo y que solo más tarde, durante el proceso de transmisión textual llevado a cabo por los cristianos, el prestigio de la versión griega, de la Septuaginta, la versión que usaban los grandes padres de lengua griega, habría condicionado a algunas lecturas de la Peshita. Es tarea de una sana crítica textual restaurar, donde es posible, las lecturas siríacas originales. Desde mitad de los años 60 del siglo XX, el Instituto de la Peshita, primero en la Universidad de Leiden, ahora en Ámsterdam, está preparando una edición crítica de la Peshita que reproduce como texto base el manuscrito 7a1 o Codex Ambrosianus, el códice bíblico completo más antiguo que conservamos de esta versión siríaca del siglo VII después de Cristo. El aparato crítico presenta las lecturas variantes de un buen número de manuscritos comprendidos entre los siglos V a X después de Cristo. Se han publicado ya la mayoría de los volúmenes y solo quedan algunos libros bíblicos por aparecer. Como acabamos de ver, la versión siríaca de la Peshita fue transmitida, por lo menos a partir de un cierto punto, únicamente por los cristianos. Si se estudia el contexto cultural del cristianismo siríaco a partir del siglo IV, se verá que existe un influjo creciente de la teología griega que llega sobre todo a través de la vecina Antioquía. Este influjo es favorecido por el bilingüismo siríaco-griego, muy común en la zona de Edesa, y por la intensa actividad de traducción, de la que tenemos abundantes testimonios. Teniendo en cuenta que la teología se basaba en el comentario de las Escrituras, es comprensible que los cristianos de lengua siríaca se dieran cuenta de las divergencias entre el texto que comentaban los padres griegos, el texto de los 70, y el que conocían por la Peshita. No es de extrañar, por tanto, que en el siglo VII después de Cristo, al inicio, se llevara a cabo la empresa de una nueva traducción siríaca desde el texto griego de los 70. En efecto, entre el 615 y 617, en un monasterio cerca de Alejandría, Pablo de Tella llevó a cabo la nueva traducción, tomando como texto base la quinta columna de las Hexaplas de Orígenes,
que contenía el texto corregido o crítico de los 70. De ahí que esta versión sea conocida como Syrohexaplar. Los manuscritos de esta versión nos conservan en los márgenes las lecturas variantes de Áquila, Símaco y Teodoción, lo que constituye un testimonio valiosísimo para reconstruir esas traducciones antiguas. Hasta aquí nuestro paseo por las versiones arameas y siríacas. Durante el próximo episodio nos desplazaremos a la parte occidental del Imperio Romano para estudiar las versiones latinas del Antiguo Testamento. Hasta entonces.